Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isaac Nieto y hablaremos sobre las normas APA en su séptima edición, especialmente sobre las citas dentro del texto. Primero, las implicaciones de las normas APA. Es importante resaltar que las normas de la American Psychological Association facilitan la comunicación clara y precisa de las publicaciones académicas, especialmente en la citación y referenciación de fuentes de información. Como aspectos generales tenemos el uso de P y PIP para ubicar el número de páginas, el uso del et al y otros, que significa y otros, cuando hay en el texto 3 o más autores, el uso de SF cuando se desconoce la fecha de autoría, y el reemplazo del et, expresión que significa en compañía de y, por y griega para relacionar autores. En cuanto a las modalidades de citas, tenemos dos criterios. Uno, el foco de la cita, que clasifica las modalidades parentética y narrativa, y el otro, el tipo de cita, que puede tener como modalidades directa, indirecta y comunicación personal. Con respecto al foco de la cita, la modalidad parentética indica la ubicación de los datos de referenciación entre paréntesis. En los ejemplos se muestran las citas, cómo se referencia esta modalidad en citas directas y en citas indirectas. En relación a la narrativa, se ubica el año de la publicación en paréntesis junto al apellido del autor. El tipo de cita, ahora con la tipología de citas, el tipo de cita directa es son aquellas que son textuales, es decir, deben llevar siempre el número de página por ser citas tomadas tácitas de autor y se clasifican de la siguiente manera. En cita corta, que es aquella que tiene hasta 40 palabras y se debe ubicar entre comillas. Posteriormente, el signo de puntuación se ubica después de cerrar paréntesis. Se muestran los ejemplos. Con relación a la cita en bloque, esta es de más de 40 palabras, se ubica con una sangría general en párrafo independiente y el signo de puntuación se ubica antes del paréntesis, como se aprecia en los ejemplos. Con respecto a las citas indirectas, son aquellas citas en las que se recurre al parafraseo, es decir, a la interpretación propia. Como se presenta en los ejemplos, es la citación de acuerdo a la modalidad o el foco, de acuerdo al foco de la cita, en este caso parentética y narrativa. Las citas de comunicación personal se utilizan para entrevistas, comunicaciones por correo electrónico y puede recurrirse al uso de siglas o seudónimos. Como se muestra en el ejemplo, según el foco, la primera parentética y la segunda narrativa. A tener en cuenta otros datos. Cuando se referencian varias obras de un mismo autor y corresponden al mismo año, se organizan las referencias con una letra del abecedario junto al año. La secuencia dependerá de la ubicación dentro del texto, como se muestra en el ejemplo, 2020A, 2020B. Otro caso particular de la norma es cuando se ubica una cita de cita, es decir, una fuente secundaria, se deben mencionar ambas a través del conector citado en, y se ubica primero la fuente secundaria y luego la que hace la referencia.